En el video de hoy veremos los cuadriláteros y sus ángulos. Lo primero que veremos serán los ángulos que son iguales. En el caso del cuadrado y del rectángulo, podemos observar que sus cuatro ángulos son iguales y que en cada caso miden 90 grados cada uno. En el caso del rombo, podemos observar que tiene dos pares de ángulos opuestos, agudos e iguales, pero también tiene dos pares de ángulos opuestos, obtusos e iguales. En el caso del paralelogramo, podemos observar que tiene, al igual que el rombo, dos pares de ángulos opuestos, agudos e iguales. Y en el caso también de los otros ángulos son opuestos, obtusos e iguales. Ahora veamos la posición de los ángulos. En nuestros cuadriláteros, las diagonales, que están marcadas en los ejemplos, son semirrectas que atraviesan la figura de vértice a vértice. En el caso de los rectángulos, las diagonales dividen a los ángulos en dos partes. Ambos son agudos, pero sus medidas al sumarse darán como resultado siempre 90 grados. Veamos el ejemplo. El ángulo menor mide 30 grados y el ángulo mayor mide 60 grados, pero ambos al sumarse darán como resultado 90 grados. En el caso del cuadrado, las diagonales dividen a los ángulos en dos partes iguales, por lo que cada uno medirá 45 grados. Como en el ejemplo, en el que cada uno mide 45 grados y que al sumarse darán como resultado 90. Ahora veamos los ángulos iguales. Estos dos ángulos marcados de color amarillo son opuestos por el vértice, por lo tanto iguales entre sí. Sucede lo mismo con estos dos ángulos marcados de color azul. Este ángulo de color violeta es exactamente igual a este otro ángulo de color violeta, y como se trata de un triángulo isósceles, sucederá lo mismo con el triángulo de la parte inferior, como están marcados los ángulos de color violeta. Ahora veamos este ángulo marcado de color verde. Sucede exactamente lo mismo que los anteriores, porque estos dos ángulos son ángulos de un triángulo isósceles. Por lo tanto, cada ángulo marcado de color verde es igual a los otros. En el caso de los cuadrados, las diagonales, al dividirlos en dos partes iguales, hace que cada uno de los ángulos mida 45 grados, por lo que entonces los ángulos que quedan en el centro medirán 90 grados cada uno. Es así entonces que los 8 ángulos restantes medirán 45 grados cada uno. En el caso del rombo, podemos observar que las diagonales dividen a los ángulos en dos partes iguales, como indican los ejemplos, en el obtuso y en el agudo. Y en el caso de los paralelogramos, las diagonales dividen a los ángulos en dos, pero estos no son iguales, porque según la forma que posee el paralelogramo, las medidas varían, como muestran los ejemplos. Ahora bien, veamos como en el ejemplo anterior, los ángulos que son iguales entre sí. En el caso del rombo, los cuatro ángulos del centro son rectos, es decir, miden 90 grados cada uno. Y al estar divididos en diagonales, esos cuatro ángulos marcados de color violeta son iguales entre sí, y los ángulos del costado o ángulos obtusos son cuatro ángulos iguales entre sí. En el caso del paralelogramo, esos dos ángulos marcados de color azul, al ser opuestos por el vértice, son iguales entre sí. Estos dos ángulos marcados de color naranja
son opuestos por el vértice y son iguales entre sí. En este caso, estos dos ángulos marcados de color verde son iguales entre sí porque forman parte de los ángulos obtusos opuestos de un paralelogramo que son iguales entre sí. Entonces, ese ángulo marcado de color celeste será igual a este otro de color celeste. En el caso de los dos ángulos agudos del paralelogramo, serán iguales entre sí este ángulo de color violeta con este otro ángulo de color violeta y ese ángulo de color fucsia con este otro ángulo de color fucsia. Ahora veamos la suma de los ángulos. Según la regla matemática, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Veamos un ejemplo de ello. En este rombo, donde solo tenemos trazada una diagonal, y los ángulos que nos brinda son los obtusos de 130 grados y uno de los ángulos dividido por la diagonal de 25 grados. Entonces lo que resta hacer es, como en el ejemplo anterior, marcar los ángulos que son iguales entre sí. Este ángulo de 25 grados corresponderá a su otra mitad y así también a su opuesto. Y este ángulo de 130 grados corresponderá a su opuesto obtuso. Solo queda entonces comprobar que su suma da 360 grados. Esto ha sido todo por el video de hoy.